contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están. Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dice, soy tu ayudador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. El que guarda mi alma nunca dormirá. Si mi pie resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria, Él es mi guardador. Oh, que fiel su palabra, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre
Abramos nuestras Biblias en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, del verso 1 en adelante. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días después, despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos,
echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echándole el esquife al mar, aparentaban como que querían alargar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vemos pues en esta experiencia donde el apóstol Pablo, Dios permite que él atraviese esta prueba. Ya le había dicho que él tendría que ir a dar testimonio de él ante el emperador en Roma. Vemos pues los preparativos que son llevados a cabo desde el versículo 1 al 8. Vemos cómo esta empresa comienza a tener dificultades. Se nos habla aquí que se embarcaron en una nave adramitena. Esta nave iba hacia los puertos de Asia. Y en el trayecto dice que llegaron a un puerto, y este centurión llamado Julio había tratado bien al apóstol a tal grado de que le permitió que fuese con sus amigos para ser atendido por ellos. Probablemente ahí habían hermanos en Cristo, los cuales manifestaron este amor fraternal hacia el siervo de Dios. Luego dice que de Sidón zarparon, navegando a sotavento de Chipre, ya que los vientos eran contrarios. Quisiera compartir también unos pensamientos de un hermano que nos habla acerca de esta travesía por la cual el apóstol Pablo atravesó.
Dice ahí, refiriéndose a que Pablo se encontraba preso en Jerusalén al haber sido acusado por aquellos religiosos judíos. Luego, el apóstol Pablo apeló a César, ya que él se consideraba inocente de todas las acusaciones que le hacían los judíos, y por cuanto él era un ciudadano romano, no tenía por qué ser juzgado. A la verdad, él dice que no tenía miedo de morir, pero en ese momento estaba siendo juzgado injustamente. Y es por eso que apela a César. Entonces aquellos gobernantes lo entregaron a un centurión llamado Julio, ya hecho todos los preparativos, y encontrando esta embarcación, dice que salieron rumbo a Roma. El viaje ya había tomado mucho tiempo. Se nos habla de una fiesta del ayuno, que es el día de la expiación conocido como Yom Kippur. Ya había concluido, por lo que era aproximadamente el mes de octubre, y por lo tanto el invierno estaba muy próximo, por lo que ya era un tiempo muy peligroso para continuar navegando hacia el país de Roma. Por estas razones, el apóstol Pablo les advirtió que no era sensato salir nuevamente al mar, ya que todo se podía perder, tanto el cargamento, la nave y hasta los tripulantes. Vemos también en esta narración que esta propuesta del apóstol Pablo no fue tomada en cuenta, tanto por el capitán de la nave como también por el centurión. Y todos llegaron a un acuerdo de continuar el viaje y llegar hasta el próximo puerto, ya que en el que estaban no había mucha seguridad para pasar aquel invierno. Y es así como se nuevamente salen hacia ese lugar. Levantan anclas, dice, y van rumbo hacia este puerto. A la primera señal de los vientos favorables, aquellas personas pensaron que era momento preciso para salir hacia este puerto, ya que este puerto presentaba una mejor protección, dice, acerca de aquellas tormentas invernales. Pero ¿qué sucedió? Al poco tiempo, los sorprendió, dice, una tempestad, y se vieron en medio de vientos del norte y del oeste que tenían velocidades que sobrepasaban grandes resistencias. El barco fue azotado por las olas, grandes olas, dice, y la visibilidad era casi nula. El barco quedó a la deriva y al pasar frente al islote de Clauda, los marineros aprovecharon para asegurar el bote de salvavidas. Con muchas dificultades subieron a bordo este bote y lo reforzaron en el casco del barco con sogas para que el barco pudiera resistir el golpe de las olas y del viento, ya que se veían siendo arrastrados hacia las costas y naufragando frente a los bancos de arena de Sirte, que eran considerados como cementerios de los barcos. Una pregunta: ¿es posible encontrar algo que pueda animar cuando todo parece perdido? Aquí encontramos al apóstol Pablo, un hombre lleno de fe. En medio de las circunstancias agobiantes en que se encontraban, lo primero que hizo este siervo de Dios fue recordarles que la decisión que habían tomado era equivocada y que él les había advertido. En medio de las dificultades siempre está la gran oportunidad del siervo verdadero para compartir a aquellos en quien él ha creído, y dar ánimo y aliento con aquellos que están en desesperanza. Decirles que Dios es digno de tenerle confianza absoluta.
La relación que el apóstol tenía con Dios fue algo que jamás dejó de mencionar en cada una de las oportunidades de su vida. Él siempre supo dar testimonio de nuestro Señor. Aprovechó siempre todas las oportunidades que el Señor le concedió para dar testimonio de su Salvador. Vemos también que el mensaje que Dios le dio a Pablo a través del ángel fue muy claro. Aún en medio de la tormenta no debería tener miedo, ya que Dios tenía un plan muy específico para el apóstol y Dios le había separado una cita con aquel emperador romano. Así que el apóstol Pablo iba a sobrevivir y como consecuencia la protección de Dios se extendió hacia cada una de aquellas personas que iban en el barco. Vemos aquí pues algo muy precioso en Dios y cómo la bendición para uno de sus hijos puede llegar incluso para aquellos que quizás no la merecían. Así es la misericordia de nuestro Padre. El apóstol ahora les recomienda a tener una actitud diferente, porque creía sin dudar en cada palabra que Dios le había comunicado por medio del ángel. Ahora bien, esto no significa que no iban a seguir eh, bajo aquellas circunstancias que estaban atravesando. La palabra de Dios dice que continuó, no desapareció la tormenta. Tuvieron que enfrentarla y vinieron más dificultades para ellos. Aquí vemos pues que el apóstol tuvo que pasar por todos estos malos momentos para que él pudiera madurar en su confianza en Dios y que los demás pudieran escuchar de Dios. Las pruebas son necesarias para que podamos obtener paciencia, que lleva al creyente por el camino que conduce a la perfección. Vemos pues que a través de estas circunstancias se experimenta la gratitud. El viaje en medio de la tormenta llegó a su día número 14 y los marineros se dieron cuenta que estaban cerca de tierra y al hacer pruebas lo confirmaban. Ahora surgió una nueva preocupación. El barco se iba a estrellar con las rocas, por lo que los marineros intentaron escapar en aquel bote salvavidas. Nuevamente el siervo de Dios muestra esta sabiduría y que previene al capitán romano de las intenciones de los marineros, ya que estos huían y nadie podría salvarse si esto pasaba. Al parecer, aquellos vientos y aquella tormenta dejaron sin cordura e inteligencia al capitán romano, que no pudo ver las intenciones de aquellos hombres. Luego vemos que este capitán siguió la advertencia de Pablo y así pudo evitar la huida de aquellos hombres. Podemos encontrar la segunda herramienta que el hombre tiene cuando está en medio de pruebas y es la gratitud. El apóstol sigue en el control de la situación y pide que todos tomen alimentos para que tengan fuerzas para lo que habían de enfrentar más adelante. Pablo, delante de todos, tomó el pan y dio gracias a Dios y comió. Y aquella gente cobró ánimo también e hizo lo mismo. Así dice la Escritura. En este siervo de Dios encontramos un gran ejemplo de enseñanza, que aún en medio de la tormenta jamás debemos de dejar de agradecer a Dios y poder apreciar lo que Él nos da. Aún en medio de problemas había alimento para todos. Toda esta serie de eventos por las cuales Dios permitió que Pablo atravesase juntamente con aquellas personas, había un propósito: fortalecer la fe de su siervo y también que a la vez en medio de estas circunstancias adversas su siervo testificara a aquellos que no tenían conocimiento del Dios de Pablo. Vemos pues que el impacto de la historia no termina ahí, porque a través del escrito Lucas sigue
resonando hasta el día de hoy para todos aquellos que están en medio de tormentas, que continúan diciendo, no pierdan ánimo, confíen en Dios. Agradezcamos pues, porque jamás Él se olvidará de dar provisión a los que necesitan para enfrentar ese tipo de tormentas. Finalmente, dice que el barco fue conducido por la tormenta por el mar Adriático, Mediterráneo, de la isla de Creta hasta la isla de Malta. Y el barco encalló en lo que hoy en día conocemos como Bahía de San Pablo. Sin embargo, llegar a tierra no fue sin dificultades, ya que el barco se perdió por el embate de las olas. Ante la posibilidad de los prisioneros que pudieran huir, los soldados intentaron darle muerte, ya que de ocurrir ellos serían castigados severamente, incluso sufrirían la muerte también, por haber fracasado en su misión. Aquí vemos nuevamente la gracia de Dios hacia su siervo Pablo, que guió a aquel capitán para que impidiera que los soldados llevaran a cabo este plan. De esta forma, unos nadando y otros, ayudados por pedazos de madera, llegaron a puerto seguro. La vida del creyente, hermanos, no es fácil, pero hay que darle gracias a Dios, que en Él podemos tener el sostén, la fuerza y el ánimo para seguir adelante. El creyente en medio de las pruebas será retado a conocer más a Dios y a depender más de Él. Y podrá usar esta experiencia para compartir el Evangelio a otros. Y por ello nuestro corazón debe de llenarse de gratitud, no por las circunstancias adversas que se están viviendo, sino por los resultados que traerá el haber navegado por estas tormentas. Que el Señor nos bendiga con esta hermosa meditación y esta travesía por la cual Él permitió que su siervo, el apóstol Pablo, atravesara, y también la confianza que este siervo puso en Dios. Y ahí vemos también pues el testimonio de el médico Lucas, que está escrito ahí para que nosotros seamos fortalecidos. Ellos, al igual que los demás, salieron avantes en esta travesía. Aquellas tormentas, huracanadas, vientos y tempestades no pudieron contra ellos. En medio de ese mar turbulento y rugiente, ahí estaba Dios cuidando de sus siervos, protegiéndoles y sustentándoles. Así es nuestro Padre. Él siempre ha prometido estar con nosotros y sacarnos adelante. Dios no permitirá que ninguno de sus siervos fracase, ni le va a dar una carga pesada al que no la puede llevar. Dice que juntamente con la prueba dará también la salida. Así que hermanos, encomendemos a nuestro Dios y Padre nuestras vidas. Él sabrá cuidarnos y apartarnos de toda especie de mal. Que el Señor nos bendiga.